We begin tonight with a major problem that could cost Donald Trump and the Republicans the midterm elections. At the Kennedy Center, the traditional New Year's Eve concert has been canceled. As you know, the administration unilaterally renamed the Kennedy Center to include Donald Trump's name, a move that lawmakers say was patently illegal. And some musicians have taken the president's actions to heart, refusing to perform at the storied venue. Desde finales del año pasado, ciertos votos en el Senado han señalado un cambio estructural que hasta entonces solo se había considerado una hipótesis. A finales de la primera semana de enero, un dictamen interno de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia circuló de forma restringida entre los miembros de la dirección republicana del Senado. El documento, aunque técnico en su formulación, fue interpretado entre bastidores como una señal inequívoca de que parte de la cúpula institucional comenzaba a distanciarse de la línea de interpretación que había sostenido la autoridad presidencial en materia de emergencia nacional. No se trataba de una ruptura explícita ni de una declaración pública, pero el simple hecho de que se redactara un dictamen con argumentos que relativizaban la extensión de los poderes delegados al Ejecutivo en virtud de la Ley de Poderes de Emergencia ya indicaba un cambio relevante en el patrón de alineación entre los órganos jurídicos de la Administración Federal y la Casa Blanca. El episodio en sí, redactado de forma técnica y sin protagonismo, no generó titulares inmediatos. Pero dentro de Washington, el impacto no se limitó a lo que figuraba en las páginas del dictamen. El envío del documento, su contenido argumentativo y, sobre todo, el momento en que se compartió, encendieron señales de alerta sobre la posibilidad de que el Partido Republicano se estuviera reorganizando discretamente en torno a otra interpretación de la distribución del poder constitucional. El contexto que rodea este dictamen es más amplio de lo que parece a primera vista. En los últimos meses, varias iniciativas del Ejecutivo Federal han pasado a enmarcarse en la categoría de emergencia nacional, incluidas medidas de carácter administrativo que hasta entonces se habían tratado mediante mecanismos ordinarios. El cambio de marco tuvo como consecuencia práctica la reconfiguración de los flujos institucionales de decisión, reduciendo los espacios de deliberación del Congreso y concentrando los poderes en el gabinete presidencial. Aunque la legalidad de cada medida individual puede ser objeto de debate, el patrón de acumulación sucesiva se ha convertido en motivo de preocupación en los círculos legislativos. Un informe preliminar de la Comisión de Administración Gubernamental, divulgado de forma confidencial a finales de diciembre, ya alertaba sobre el riesgo de normalización del estado de excepción como método administrativo. Esta interpretación, aunque inicialmente restringida a sectores técnicos, cobró nueva fuerza cuando senadores históricamente alineados con el liderazgo republicano comenzaron a manifestar su malestar por la ausencia de consultas formales. La crítica no se dirigía a una medida específica, sino al mecanismo general que se había estado adoptando. Declarar la urgencia como vía para eludir el escrutinio institucional. El punto de inflexión más visible se produjo en una reunión a puerta cerrada del Comité de Supervisión Constitucional, celebrada el 8 de enero, cuando 3 senadores republicanos tradicionalmente discretos votaron en contra de la propuesta de ratificación automática de un decreto presidencial que ampliaba el uso de prerrogativas de emergencia en los contratos internacionales de suministro energético. No hubo discursos encendidos, ninguno de ellos hizo declaraciones a la prensa, pero entre bastidores, la decisión se interpretó como un mensaje. Estos parlamentarios, hasta entonces considerados aliados incondicionales del Ejecutivo, decidieron marcar una posición contraria en una votación con impacto directo sobre la autoridad presidencial. Más que el contenido de la agenda, el gesto en sí mismo
se interpretó como la primera fisura visible en lo que había sido una adhesión casi monolítica de la bancada republicana a las estrategias de concentración de poder. El mismo día circuló la información de que algunos asesores legislativos estaban siendo presionados para reducir la velocidad de tramitación de proyectos que implicaban la reevaluación de decretos de emergencia anteriores. Los analistas interpretaron esta medida como un intento de ganar tiempo institucional en medio del crecimiento de la resistencia. A diferencia de crisis anteriores, marcadas por enfrentamientos retóricos o filtraciones a los medios de comunicación, esta nueva etapa de disputa política se ha caracterizado por la opacidad de las acciones, el uso estratégico del silencio y la modulación deliberada de las señales institucionales. No se trata de un enfrentamiento abierto. Lo que se observa es un desplazamiento cuidadoso, técnico y gradual, cuya fuerza no reside en el ruido, sino en la acumulación de gestos mínimos que, en conjunto, señalan un reajuste interno del equilibrio de poder. Este nuevo arreglo aún no tiene nombre, líderes explícitos ni una línea programática definida, pero ya está en marcha la decisión de influyentes republicanos de frenar u obstruir las medidas del Ejecutivo basadas en dispositivos de emergencia. No es solo un acto de contención puntual, es, en la práctica, un intento de reequilibrar el sistema desde dentro, utilizando los propios instrumentos institucionales que, hasta entonces, se habían movilizado para consolidar la asimetría. Existe un reconocimiento implícito, aún no verbalizado en público, de que los límites tradicionales de la separación de poderes pueden estar reconfigurándose de forma irreversible si no hay una reacción sistémica. Y es esta percepción la que está motivando el movimiento que comienza a perfilarse en los márgenes del poder, donde las señales más relevantes no siempre aparecen en los titulares, sino en los votos que cambian de dirección sin previo aviso. Seguimientos como este existen para ofrecer una lectura continua de los movimientos internos que dan forma a las transformaciones institucionales más profundas. Por eso, estar atento a los detalles puede ser más importante que seguir solo los acontecimientos más visibles. Es en este contexto que el papel de la Oficina Presupuestaria del Congreso ha comenzado a ser observado con mayor atención por los analistas institucionales. En las primeras semanas de enero, los técnicos vinculados al organismo enviaron dictámenes preliminares a comisiones específicas de la Cámara de Diputados y del Senado, cuestionando la consistencia financiera de determinados contratos de emergencia firmados en los últimos meses. Aunque los documentos no contienen acusaciones directas, el simple hecho de destacar la ausencia de revisiones periódicas y la baja previsibilidad presupuestaria fue suficiente para activar mecanismos de auditoría cruzada. Este tipo de movimiento técnico es habitual en otros periodos, pero su impacto aumenta significativamente cuando se produce en un contexto marcado por la tensión entre los poderes. Al introducir variables económicas en la ecuación institucional, la oficina reforzó la percepción de que el uso reiterado de dispositivos excepcionales por parte del Ejecutivo comenzaba a generar efectos sistémicos, incluso en la planificación fiscal del Estado. Paralelamente, la Contraloría General de la Unión publicó, sin previo aviso, un informe analítico sobre los flujos administrativos activados por decretos de emergencia desde el comienzo del último semestre. El contenido del documento reveló un aumento de más del 40% en los procesos internos autorizados sobre la base de medidas excepcionales, muchos de los cuales eludieron las instancias tradicionales de revisión jurídica y control legislativo. La publicación no fue acompañada de posiciones políticas, pero causó un malestar inmediato en el gabinete presidencial, sobre todo por la repercusión dentro de las comisiones permanentes del Congreso.
Los miembros del Comité de Asuntos Institucionales iniciaron consultas formales con los departamentos jurídicos de la Cámara, con el fin de aclarar los límites operativos de los dispositivos activados. El lenguaje utilizado en las solicitudes fue cuidadosamente técnico, evitando términos conflictivos. Pero el movimiento reveló una creciente disposición de los parlamentarios a trazar con precisión las fronteras entre la legalidad formal y la instrumentalización política de los mecanismos legales. A partir de ese momento, la atención se desplazó hacia el historial de precedentes que podrían sustentar o debilitar la legitimidad de las recientes acciones del Ejecutivo. El caso más citado en sesiones a puerta cerrada fue el de la resolución conjunta aprobada por el Congreso a principios de la década de 1990, que restringía el uso continuado de decretos de emergencia sin revisión periódica. Aunque la resolución ha perdido parte de su eficacia a lo largo de los años, debido a los cambios en el equilibrio político, su contenido normativo sigue citándose en dictámenes técnicos como referencia para delimitar la autoridad. Juristas vinculados a prestigiosas universidades comenzaron a publicar notas explicativas, retomando este y otros hitos normativos olvidados, indicando que el debate en curso no se limita a la coyuntura actual, sino que toca los fundamentos estructurales del presidencialismo estadounidense. Esta convergencia ayuda a entender por qué, incluso sin declaraciones públicas incisivas, varios organismos comenzaron a moverse en direcciones similares. Se han abierto auditorías internas en al menos 3 agencias reguladoras afectadas por decisiones de emergencia del Ejecutivo. Además, la Oficina de Ética Gubernamental confirmó en una breve nota que analizaría la compatibilidad de determinados actos administrativos con los principios de proporcionalidad y razonabilidad en el uso de prerrogativas extraordinarias. Estos movimientos no indican necesariamente ilegalidad, pero señalan que la confianza tácita que sustentaba el uso ampliado de los poderes de emergencia comienza a ser sustituida por procedimientos de verificación formal. En términos sistémicos, se trata de un rediseño gradual de los márgenes de tolerancia institucional. La Comisión de Justicia de la Cámara también comenzó a revisar el historial de tramitación de proyectos que proponen la revisión de la Ley Nacional de Emergencia. Una encuesta interna, aún no hecha pública, indica que al menos 7 propuestas de modificación estructural han sido archivadas en los últimos 5 años, por falta de apoyo político. Ahora, por primera vez desde el inicio de la actual administración, hay indicios de que parte de estas propuestas podrían retomarse. El impulso proviene, en gran parte, de parlamentarios que hasta hace poco evitaban posicionarse en contra de la flexibilización institucional promovida por el Ejecutivo. Este rediseño de apoyos sugiere que la línea de equilibrio entre el pragmatismo político y la preservación de las competencias legislativas ha vuelto a ser discutida seriamente entre bastidores. En este ambiente de cautelosa reorganización, la Comisión de Asuntos Internacionales inició una revisión formal de los tratados vigentes que podrían entrar en conflicto con las medidas tomadas bajo justificaciones de emergencia. La medida fue motivada por presiones diplomáticas, sobre todo de países signatarios de acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad y comercio. La posibilidad de que las decisiones internas de Estados Unidos comprometan las cláusulas internacionales firmadas con socios estratégicos amplió el alcance de la preocupación institucional. No se trata solo de eludir al Congreso. Existe un riesgo creciente de comprometer la previsibilidad jurídica de los compromisos asumidos en otras instancias formales del Estado. A finales de la segunda semana de enero, un memorándum de circulación limitada preparado por asesores legislativos de la dirección republicana alertaba sobre el riesgo de erosión funcional de la autoridad del Congreso
si se mantiene el patrón actual de uso de prerrogativas excepcionales. El documento, aunque no contiene lenguaje alarmista, fue considerado por senadores experimentados como un hito discursivo. Por primera vez, un núcleo técnico directamente vinculado a la dirección de la mayoría reconocía, sin rodeos, que el actual acuerdo amenazaba la continuidad del modelo de equilibrio entre los poderes. Más que una crítica al Ejecutivo, el memorándum sonó como un llamamiento interno para replantearse el papel que el propio legislativo había estado desempeñando en la consolidación del desequilibrio. Por eso, seguir el desarrollo de estos movimientos exige prestar atención a las señales discretas, a los matices del lenguaje institucional y a los gestos que indican un esfuerzo por recuperar espacios de decisión. En este punto, existe una divergencia constante sobre el peso real de este movimiento, que se está formando de manera progresiva entre los parlamentarios y las estructuras técnicas. Para una parte de los analistas institucionales, lo que se observa es menos una ruptura y más un reajuste de posicionamiento, provocado por presiones inmediatas, por el cansancio acumulado en torno a ciertos procedimientos administrativos y por una necesidad política del Congreso de recuperar espacio en un entorno en el que su influencia se ha visto gradualmente reducida. Según esta interpretación, el legislativo no estaría buscando un choque directo con el Ejecutivo, sino tratando de reconstruir su margen de maniobra, sin comprometer el equilibrio formal entre los poderes. El objetivo central, por lo tanto, no sería desmantelar por completo los instrumentos de emergencia, sino recalibrar su aplicación, imponer límites mínimos e impedir que el Congreso siga reducido a un papel secundario, llamado únicamente a reaccionar. Para este grupo, la ausencia de un consenso interno sólido y la dificultad de mantener una coalición estable hacen improbable una transformación estructural, lo que lleva al movimiento a centrarse en ajustes puntuales, relevantes, pero incapaces de redefinir el patrón predominante. En otra dirección, hay observadores que atribuyen a este proceso un significado más profundo y potencialmente más trascendente. Para ellos, la concatenación entre iniciativas técnicas, la reaparición de propuestas legislativas que estaban archivadas y el movimiento explícito de parlamentarios republicanos históricamente alineados con el Ejecutivo no puede tratarse solo como una corrección marginal. Esta interpretación sostiene que existe, aunque de forma fragmentada y con ritmos desiguales, un intento de interrumpir una trayectoria de expansión del poder que se percibe como cada vez más autónoma en relación con los mecanismos tradicionales de controles y contrapesos. Según este entendimiento, el uso reiterado de decretos, órdenes ejecutivas y dispositivos de emergencia dejó de ser una respuesta excepcional, restringida a crisis claramente definidas, y pasó a operar como un patrón recurrente de administración política. El efecto más relevante en este escenario sería el debilitamiento gradual del poder legislativo, como instancia deliberativa efectiva, desplazando las decisiones estratégicas hacia canales más concentrados y menos permeables al debate. Así, lo que está en disputa no es solo la legalidad formal de actos específicos, sino la propia viabilidad del modelo institucional de los Estados Unidos de América, tal como se consolidó tras los principales hitos constitucionales del siglo XX. El debate se organiza, por lo tanto, en torno a la naturaleza del proceso y su reversibilidad. Hay una corriente que considera que el sistema político de los Estados Unidos de América aún dispone de mecanismos suficientes para corregir los desequilibrios, siempre que haya voluntad política y disposición para asumir los costos a corto plazo. Esta visión suele recurrir a precedentes históricos, en los que, tras periodos de contracción, el Congreso recuperó su capacidad de intervención. Mediante reformas legislativas,
reorganizaciones procedimentales y reinterpretaciones jurídicas ampliamente aceptadas. Sin embargo, también existe una lectura más escéptica. Para estos analistas, el problema central no es la inexistencia de instrumentos formales de reacción, sino el tiempo. La pregunta decisiva no sería si el sistema puede reaccionar, sino si podrá hacerlo, antes de que determinados precedentes se consoliden, hasta el punto de que resulten difíciles de eliminar, incluso con una mayoría política favorable. En este contexto, el concepto de emergencia se ha convertido en un tema especialmente delicado. Lo que antes se asociaba a episodios delimitados, de corta duración y reconocidos como excepción, pasó a interpretarse con creciente flexibilidad en la práctica administrativa. Esto crea un dilema normativo, aún sin resolver. ¿Qué criterios permiten distinguir, de manera objetiva, una respuesta legítima a una crisis real, del uso estratégico de la excepción como método habitual de gobierno? Juristas e investigadores vinculados a centros de estudio constitucional han alertado que la ausencia de parámetros verificables favorece la instauración de una lógica de urgencia permanente, en la que la excepcionalidad deja de ser una excepción y pasa a funcionar como rutina. El riesgo, en este caso, no se limita a la concentración de poder. Incluye una erosión más silenciosa y gradual de la previsibilidad institucional, con procesos de toma de decisiones cada vez más dependientes de la coyuntura política y menos anclados en marcos jurídicos estables. Hasta ahora, no hay consenso sobre la dirección que tomará el Congreso en los próximos meses. Algunas señales sugieren un avance en el proceso de revisión institucional, como el aumento de las solicitudes formales de información por parte de las comisiones, el retorno de los debates técnicos y la reactivación de las discusiones sobre las reformas de la Ley Nacional de Emergencia. Sin embargo, otros elementos indican la posibilidad de un retroceso, dada la dificultad de construir una mayoría estable, el costo político de los cambios estructurales en un entorno polarizado y el impacto del calendario electoral en las decisiones a medio plazo. En otras palabras, el panorama sigue siendo incierto, y cualquier intento de predicción se topa con variables aún en disputa, tanto en los bastidores del legislativo como en las articulaciones internas del propio ejecutivo. Este ambiente de inestabilidad también está produciendo efectos fuera de las instituciones formales. Los sectores empresariales, especialmente aquellos expuestos a contratos de emergencia y dependientes de la previsibilidad regulatoria, han manifestado su preocupación por los rápidos cambios en la interpretación de las prerrogativas presidenciales. Ya circulan memorandos internos en los círculos de presión con alertas sobre la inseguridad jurídica y los posibles impactos en las cadenas productivas. En periodos como este tipo de presión suele influir de manera relevante en el comportamiento legislativo, ya que transforma un debate institucional en una cuestión con costes económicos inmediatos y cuantificables. El panorama general sugiere, por lo tanto, que el sistema político de los Estados Unidos de América opera cerca de un punto de inflexión. Hay vectores simultáneos que presionan para lograr un reequilibrio, pero aún no existe una fórmula clara para hacerlo viable. La capacidad de respuesta del Congreso dependerá menos de las declaraciones públicas y más de la profundización de los procesos internos, capaces de reconstruir los límites con base técnica y jurídica. El reto es avanzar en este sentido, sin que la reacción se enmarque como un enfrentamiento directo, algo que requeriría sofisticación estratégica y coordinación política, elementos que suelen escasear en ciclos electorales cortos y en entornos fuertemente polarizados. En escenarios como este, comprender los matices institucionales deja de ser un detalle interpretativo y se convierte en una condición necesaria
para leer correctamente movimientos que aún no han producido cambios visibles, pero que ya indican transformaciones relevantes en la forma en que el sistema está operando.